Yo saludo a todos con la paz del Señor Jesús. Es una alegría estar en comunión con vosotros. Saludamos también a aquellos que están con nosotros por primera vez, participando de nuestros cultos. Es una alegría poder estar a los pies del Señor, en una misma comunión. Yo invito a todos a ponernos de rodillas para poder clamar por la sangre del Señor Jesús. Señor Dios, nosotros llegamos hasta aquí clamando por la sangre de tu Hijo el Señor Jesús. Estamos en busca de comunión, estamos en busca de una bendición que solo el Señor tiene para nuestros corazones. Libéranos, Señor, de todo pecado, purifícanos y que podamos disfrutar de esta íntima comunión con el Señor y que la bendición del Señor esté sobre nosotros. Es lo que pedimos orando en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Gloria a Jesús. Nosotros vamos a entonar un himno de clamor al Señor. Gloria a Jesús, bendito sea el nombre del Señor. Nosotros ahora vamos a cantar junto con nuestros niños intermedios y adolescentes. Vamos a entonar un loor más al nombre del Señor. Nosotros vamos a tener una intercesión, una oración de intercesión al Señor. Señor Dios, en esta hora intercedemos al Señor por el presbiterio, especialmente por la administración. Oh Dios, por la vida del pastor Yedeltí, todo el consejo presbiteral, aquellos que trabajan como funcionarios. Señor Dios, que puedas bendecir en todas las cosas, abriendo todas las puertas, dando la dirección de tu Espíritu en todos los actos, en las decisiones tomadas. Que el Señor pueda estar siempre
presente. Oramos por tus siervos también que están responsables por las transmisiones, por las grabaciones de estos cultos que en este periodo de pandemia han sido transmitidos, guardando sus familias también. Oramos también, Señor Dios, y el Señor pueda bendecir a todos aquellos que están al frente en los trabajos, en las partes esenciales de nuestras naciones, en especial de nuestro estado, nuestro país, en cuanto a la salud, los servicios de seguridad, de limpieza. Oh Dios, todos aquellos que no pueden detenerse, más que sean protegidos por tu poder, librándoles de todo mal, guardando sus familias. Señor Dios, concediendo una bendición especial, oramos en nombre del Señor Jesús. Yo invito a todos a leer la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias. Usted en su casa, abra la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53. Vamos a leer desde el primer versículo. Gloria a Jesús. Nos dice así la palabra del Señor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Lo veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. Mis hermanos, este texto es una profecía maravillosa acerca del Señor Jesús. El profeta Isaías, él está hablando acerca de Jesús. Hace más de 700 años antes de que Jesús nazca. Y era interesante cómo él habla al respecto del Señor Jesús, profetiza al respecto del Señor Jesús, describiendo detalles de quién sería el Señor Jesús. Un hombre de dolores, un hombre experimentado en el quebranto, aquel que fue molido, aquel que estuvo como oveja muda delante de sus trasquiladores, aquel que el texto dice que no había en él belleza alguna para que lo deseásemos. Él describe que Jesús estaría en la sepultura, con el pecador, con el rico, en la sepultura del rico. Y él va hablando diversas cosas acerca del Señor Jesús, mencionando detalles al respecto de la vida de Jesús, de quién sería Jesús. Casi diciendo es un hijo de un carpintero, un hombre de dolores, un hombre experimentado en el quebranto, aquel que estaría como oveja muda delante de sus trasquiladores, la oveja que está allí para ser sacrificada por el pecado. Pero la palabra del Señor dice también que él estaría llevando sobre sí nuestros dolores. El pecado que nos trae la paz estaría sobre él. Y él da diversos detalles. Él profetizó mucho al respecto del Señor Jesús, no solo en este pasaje, no solo en esta sección, sino en otros textos bíblicos. Él habla de la persona del Señor Jesús, habla que una virgen lo concebirá y dará a luz un hijo. Y muchas veces nosotros quedamos pensando cómo puede un hombre 700 años de Jesús puede describir al Señor Jesús de una forma tan perfecta, tan detallada. Eso es maravilloso para nosotros. Pero la palabra de Dios, cuando habla al respecto de Jesús, ella anuncia esta salvación desde el principio. Desde que el hombre pecó,
Dios está anunciando al hombre el gran amor de Dios revelado en Cristo Jesús. Jesús es el Salvador del hombre. Aún antes del nacimiento de Jesús, la Biblia dice que el sacrificio del Señor Jesús fue un sacrificio eterno. En la eternidad, Dios preparó una gran salvación para el hombre. Este Jesús es aquel que el Evangelio de Juan habla de él diciendo que él es el Verbo de Dios, el Verbo que estaba en el principio con Dios, el Verbo que era Dios y el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Isaías está teniendo una revelación de Jesús. No es inteligencia de Isaías, no es la razón humana, la capacidad, su capacidad. Eso es imposible, no sería posible. Pero lo que Dios estaba haciendo con Isaías era mostrarle a Isaías la gran salvación de Dios. Dios estaba diciendo a Isaías: a mí me importa el hombre, a mí me importa el pecador, a mí me importas tú. Muchas veces las personas, principalmente en los momentos difíciles de la vida, momentos difíciles de la humanidad, que la humanidad pasa no solo este momento, sino diversos momentos, llevan al hombre a cuestionar ¿dónde está Dios? Dios no le importa mi dolor, a Dios no le importa el mundo, a Dios le importa. Dice la palabra de Dios que Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A Dios le importa, y a Dios le importa tanto que Él no preparó algo para darnos en esta vida, pero Dios nos preparó una gran salvación en Jesús para que en Él podamos tener vida eterna. Esa salvación, ella desciende de la eternidad. Es un Dios que se hizo hombre. Es Jesús que estaba en el principio diciendo, como cuenta en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese es el Salvador. Es el Dios que amó y dejó su gloria y se hizo el más indigno de todos los hombres. Ese que Isaías dice, aquel que fue despreciado, aquel que se hizo hombre, que fue como oveja muda, aquel que fue a la cruz del Calvario. ¿Qué Dios está haciendo en Jesús? Dios estaba reconciliando al hombre con Dios, con Jesús. Ese es Jesús, este Dios eterno que toma forma de hombre. Y Él fue a la cruz del Calvario. Y Él fue por mí, fue por ti. Cuando Dios dice, Dios amó al mundo de tal manera, tú puedes poner allí también tu nombre. Dios te amó. Pon ahí tu nombre de tal manera que Él dio a su Hijo unigénito para que tú no te pierdas, pero para que tú tengas vida eterna. Esta vida es la que Dios te quiere dar. Él no te quiere dar 80 años, 90 años, 100 años. Él te quiere dar una eternidad. Y el profeta está diciendo, el castigo que nos trae la paz estaba sobre Él. Y como nosotros vemos personas muchas veces hasta religiosas, personas bien intencionadas, pero que aún no tienen esta paz. Esta paz ella solo viene al corazón del hombre cuando tú conoces no la historia de Jesús, no la historia del niñito Jesús, no la historia del carpintero, no solamente la historia de aquel que fue a la cruz del Calvario, que es una historia linda, es una linda historia de Jesús, pero cuando tú conoces aquello que Isaías conoció, aquello que David conoció, aquello que Abraham conoció, aquello que Moisés conoció y tantos siervos en el Antiguo Testamento conocieron a Jesús. Antes de que Jesús nazca, ellos tuvieron con Él un conocimiento de un plan de salvación de Dios. David en su lecho de muerte, él habla de alegría. Él dice así, toda mi alegría, todo mi placer está en aquel renuevo que aún no brotó. Pero él sabía que Dios había preparado una gran salvación, que el renuevo iba a brotar, que Dios iba a enviar a su Hijo y que en este Hijo de Dios está toda nuestra alegría, toda nuestra esperanza. Porque ¿qué alegría puede haber en la vida de alguien que mira adelante y ve una sepultura? Pero
como hizo José de Arimatea. Él tomó la tumba, él era un hombre rico importante, pero él tomó su tumba ahí y él puso a Jesús en su tumba, porque él va a resucitar. Es cuando nosotros ponemos vida en la muerte, es cuando tú conoces a Jesús, no según la razón humana. Isaías no podía conocer a Jesús así. Él vivía 700 años antes. David vivió antes de Isaías y él tampoco podía conocer a Jesús en la razón humana, en la capacidad humana de imaginar. Pero ellos estaban conociendo a Jesús porque Dios estaba revelando, el Espíritu Santo de Dios estaba revelando. Dios tiene una salvación. Dios preparó un recurso maravilloso. Dios preparó una vida eterna. Tú hoy, viviendo aquí, en medio de grandes luchas, de grandes aflicciones, tú puedes tener una paz que solo Él puede darte. Que el Espíritu Santo, Él revela a Jesús al hombre. Jesús murió, Jesús resucitó al tercer día y muchos siervos pudieron tener esta experiencia en la iglesia primitiva. Pedro tuvo un encuentro con Jesús resucitado, María encontró a Jesús resucitado dentro del sepulcro. Pablo tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Y ahora, ¿qué es un encuentro con Jesús? La salvación es la misma salvación hoy. Y es nosotros saber que nosotros podemos conocer a Jesús. Y no es conocer de escuchar hablar, pero es conocer, como dice Job: Señor, yo te conocía, te conocía porque te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. Entonces el hombre necesita de una experiencia con Dios. Jesús está vivo, Jesús resucitó. Antes de que Él nazca, como nosotros habíamos hablado, Isaías pudo conocerlo, pudo describir quién era Jesús, cómo Él sería, cómo Él puede hacer esto. El Espíritu Santo de Dios, Él vino sobre el hombre en el pasado, especialmente sobre alguien, y Él se revelaba a ese alguien. Hoy nosotros estamos viviendo el periodo que Jesús murió, Jesús resucitó de entre los muertos, y Jesús para nosotros es mucho más que una mera historia. Jesús está vivo, Jesús está aquí presente, Jesús está allí a tu lado. Él es aquel que la palabra de Dios dice, Él está tocando la puerta hoy de tu corazón. Y si tú abres la puerta, Él quiere entrar. Y Él quiere tener comunión contigo. Él quiere entrar en tu vida. Él quiere entrar en tu casa. Él quiere hablar a tu corazón. Él no quiere que tú lo conozcas a Él solamente por la historia que te fue contada a ti. Pero Él quiere que tú sientas hoy, ahora, que tú sientas la presencia, su presencia, y que tú oigas la voz, que tú andes con Él, oigas su voz, y que Él sea aquel que dirija tu vida, como Él mismo prometió. Mis ovejas oirán mi voz. Él quiere hablar a tu corazón. Ese es el Señor Jesús. Ese es aquel que Dios quiere revelar. Es interesante que muchos estudiosos en el pasado dudaban de la verdad de este texto de Isaías y pensaban que podría haber sido hasta insertado después en el texto bíblico, en el libro de Isaías, después de la muerte del Señor Jesús. Pero cuando fueron descubiertos los pergaminos del Mar Muerto, allí alrededor de 1940, ellos descubrieron una cosa, que aquellos pergaminos habían sido escritos 300 años antes aproximadamente del Señor Jesús. Y allí estaba el libro de Isaías, y el capítulo 53 de todo el libro de Isaías es el mismo libro de Isaías que nosotros tenemos hoy. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios al que tú le importas. Ese es el Dios que ofrece al hombre una gran salvación. Pero como dice el texto bíblico, ¿quién dio crédito a nuestra predicación? No es predicación de Isaías, sino es la providencia de Dios. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Tú has valorizado a Jesús en tu vida? ¿Tú has buscado conocer a Jesús, andar con Él? ¿Estar en su presencia? ¿Has buscado? ¿A ti te importa? ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Quién creyó de Jesús? Muchos gustan de la historia de Jesús, pero ¿quién cree en esta salvación, en este espíritu de profecía, a este Dios que quiere estar presente, a este Jesús
que nos quiere llamar de amigos, a ese Jesús que quiere andar con nosotros, a ese Jesús que quiere darse a conocer, que es más que una historia, es una profecía, es revelación, es Dios hablando al corazón del hombre. No es un Jesús que se quedó en la sepultura, sino es un Jesús que vive y es un Jesús que quiere revelarse. Si tú crees en la creación no del hombre, en la predicación no del hombre, sino en el evangelio, la predicación de Dios, la palabra de Dios, porque Dios anunció al hombre una gran salvación. Si tú crees, entonces abre tu corazón y diga: Jesús, yo te quiero conocer. Nosotros necesitamos amar más esta salvación. Necesitamos amar más a Jesús, necesitamos conocer más al Señor y tener más tiempo para buscarlo, para valorizarnos en comunión con Él, oír su voz. Y esto todo viene a medida que nosotros lo busquemos. Si nosotros buscamos, lo encontraremos, pero lo encontraremos a Jesús. Escucharemos su voz. Entonces esta comunión, esta búsqueda, ella viene de la oración, la valorización de aquello que Dios preparó, de aquello que Dios hizo. Jesús para nosotros, Él tiene un gran valor y esa es nuestra bendición. Él es nuestra porción. Amén. Que el Señor pueda bendecirte y visitarte maravillosamente hoy. En cada hogar, en cada familia también puede estar presente. El Señor puede estar operando poderosamente y aconsejamos a partir de hoy que tú estés amando más y buscando aún más esta gran salvación, este conocimiento maravilloso del Señor Jesús. Grande amor, ó grande amor, é o amor de Deus, este amor que habita em mim. Pela fé em Deus, como posso compreender a grandeza do amor de Deus? Que profundo este grande amor que preenche todo meu ser. Grande amor é o amor de Deus que excede todo saber. Parece acabar e a esperança desvanecer, quando a fé parece naufragar e um dia escurecer. Mesmo assim, confio neste amor que é mais forte que a própria morte. As muitas águas não podem apagar, nem os rios o afogarão. Grande amor é o amor de Deus
Gloria a Jesús. Hermanos, nosotros hemos recibido una bendición con las cartas y los recados pastorales que los pastores tienen y han enviado para sus iglesias, porque eso refleja ese amor que une al pastor al rebaño. Esta facción de Cristo que nos une tan maravillosamente. Nosotros vamos a escuchar algunos recados de que los pastores enviaron a sus iglesias. Recado pastoral del pastor John Damata Rodríguez a los hermanos de la iglesia del local 1 en Guaraparí, Espíritu Santo. Hermana Andrea, nos quedamos sabiendo de su enfermedad. No podemos visitar su hogar, mas la oración va donde nosotros no podemos ir. Que el Señor reprenda ese mal en nombre de Jesús. Asista a los cultos. La paz del Señor. Recado pastoral del pastor Antonio María Elías a los hermanos de la iglesia Frari Sheker y Anita Sheker en Viçosa, Minas Gerais. Al hermano Samuel Santos, que está pasando por un momento de desempleo, conforme Filipenses capítulo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En todos los momentos, nuestra fuerza está en el Señor. Es Él quien abre las puertas y nos garantiza la victoria. Gloria a Dios. Fue una bendición estar juntos. Esta bendición maravillosa que el Señor nos concedió, aún durante este periodo de aislamiento, podemos estar en la misma comunión, compartiendo de las mismas bendiciones. Nosotros ahora vamos a inclinar nuestras frentes, vamos a orar al Señor, tú en tu casa, vamos a pedir que el Señor nos bendiga. Señor Dios, nosotros glorificamos tu nombre por esta gran salvación de Dios revelada en Cristo Jesús. Señor, que podamos estar viviendo este evangelio mucho más que un evangelio histórico, sino un evangelio profético, que Jesús esté vivo en nuestras vidas y que nosotros podamos oír la voz del Señor y conocer los misterios de Dios revelados en Cristo Jesús. Quédate con nosotros, Señor. Bendice nuestras vidas, nuestras casas, a tu pueblo. Que tu bendición esté maravillosamente sobre nosotros. Pues en tu nombre decimos que la gracia maravillosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios, las dulces y eternas consolaciones del Espíritu Santo reposen sobre todo el pueblo de Dios, hoy y hasta el glorioso día del regreso del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. La paz del Señor a todos.